¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, desde el CCK, en una semana de muchísimas novedades políticas y económicas que está por arrancar. Después del triunfo electoral del gobierno, del oficialismo en las elecciones del domingo pasado, se prepara el gobierno de Mauricio Macri para hacer una serie de anuncios muy relevantes, de los cuales vamos a estar hablando enseguida con una mesa de destacados columnistas de distintos medios que nos acompañan esta noche. Está con nosotros esta noche Fernando González, periodista del diario Clarín. Conduce también un programa en FM Blue, Mañana es Mejor. Clarín viene anticipando desde ayer algunas de las medidas que se espera que anuncie el gobierno esta semana después de reunirse con esa convocatoria que va a ser aquí mismo en el CCK en el día de mañana, temas de cómo se ajusta la jubilación, temas muy delicados, aumentos de transporte, una reforma impositiva. Vamos a estar aquí también conversando con José del Río, es adscripto a la Secretaría General del diario La Nación, conduce también en La Nación Más, el canal del diario, Mesa Chica. Vamos a conversar también, está con nosotros Roberto García, columnista, escribe en el diario Perfil, conduce también en Canal 26 La Mirada. Como les digo, periodistas, columnistas, todos ellos con mucha información porque lo que se viene es una semana muy cargada. Martín Granowski, columnista del diario Página 12. Hoy Página toca en tapa un tema, va como por otro lado, tocando el tema del debate que va a venir por la autopsia de Nisman. Y Marcelo Slotoviazda escribe, recientemente empezó a colaborar con Infobae, pero es también, por supuesto, conductor de su programa en Radio 10 y en C5N. Los invito ya a conversar con ellos. Buenas noches, gracias por venir. Hola María. ¿Todos cómo van? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Clarín viene trayendo hace 2 días, ¿no? Anticipos de lo que se supone que va a ser el uso político que le va a dar finalmente Mauricio Macri al triunfo electoral, ¿no? Pues son los primeros datos que se tienen sobre lo que puede ser el discurso mañana al mediodía en el CCK. Creo que ayer sábado lo más interesante tiene que ver con la posibilidad de una suba en el transporte, de un ajuste en el transporte, ¿no? Con un cambio de la fórmula de cálculo también, que daría a lo largo del año 2018 un 100% de aumento con 50 centavos por mes. Área metropolitana, ¿no? 50 centavos cada mes, es un aumento sostenido. Exactamente. 100% sobre un aumento equivalente que hubo en abril del 2000, sería, si se confirma, ¿no? 100% fue el ajuste en abril de 2016, con lo cual supera la inflación acumulada hasta el 2018 mucho. Lo mismo pasó con gas, lo mismo pasó con electricidad y agua. ¿Compensarían un poco el no aumento de este año? Al ritmo que lo harían el año que viene. Contracompensaría, ¿no? Lo que intenta el gobierno es neutralizar el atraso tarifario que había, ¿no? Más de 200%, la inflación de estos 2 años habrá sido de 75, sumado la del año que viene, 85, 95, tenemos 200. Así que aumento de transporte importante, significativo. Sí, el argumento, por lo menos el inicial de las fuentes del gobierno, dicen que con la multiplicidad de viajes hacer algún tipo de descuento, pero eso no va a alcanzar para compensar lo que es el ajuste, que es bien fuerte. Y lo otro es la carga o la suba impositiva para las gaseosas, para los cigarrillos, además de algunas otras bajas impositivas que ya se están estableciendo, que tiene que ver con sellos, ingresos brutos y algunos impuestos, sobre todo enfocados en las pymes. Y el día de hoy, con el ajuste de las jubilaciones, el cambio de la fórmula de cálculo, que me parece que es el dato más importante hasta ahora que apareció de lo que pueden ser las medidas de mañana y que seguramente va a generar una polémica y una discusión con la oposición. Sí, ¿no? ¿Cómo ajustan jubilación? Si fuese realmente solo por inflación, significaría modificar la famosa fórmula, ¿no? Aprobada por el Congreso. Sí, y no es algo simple, digo, cuando uno les pregunta cómo vienen los planes en términos de cronograma, lo que te dicen es, ese va a ser el debate del año próximo, pero a partir de ahora empieza todo lo otro, la reforma fiscal, si se va a llevar adelante y de qué manera, la parte del blanqueo laboral, esa es una de las misiones que tienen por delante, y ver de qué manera se lleva adelante una reforma laboral que dicen va a ser primero sector por sector, y la hipótesis de máxima, que es esta del acuerdo al estilo de la Moncloa, un acuerdo entre sectores políticos que suena cuanto menos complejo. Recordemos el tema jubilatorio, cuando se aprueba la llamada reparación histórica,
En la ley figura la creación de una comisión para estudiar las reformas en el sistema previsional. O sea, el gobierno no va a enviar ningún proyecto de ley, en todo caso plantearía, si se confirma la versión de Clarín de hoy, eso sería lo que elevaría a la comisión para que estudie. Me cuesta creer que el Congreso, aún este nuevo Congreso, a partir del 10 de diciembre, apruebe algo semejante. Porque se supone que con la fórmula actual daría por arriba de la inflación. O sea, lo que Macri iría a proponer es ajustemos cada 3 meses por inflación. Solo por inflación. Recordemos, hoy las jubilaciones se ajustan 2 veces por año en función de una fórmula que toma en cuenta la evolución del salario, que más o menos en el año pasado, este año, vienen a la par de la inflación, y la recaudación, la otra parte es la recaudación previsional. Lo que yo deduzco, conjeturo del trascendido es que el gobierno está abriendo el paraguas ante cómo puede impactar un exitoso blanqueo laboral. ¿Por qué? Porque si el blanqueo laboral, y en eso hay certeza que el gobierno va a plantear, es sobre lo que más datos hay, ¿no? Que va a haber un blanqueo laboral. Si es exitoso, va a haber mayor recaudación previsional, con lo cual impactaría en más aumento en las jubilaciones según la fórmula que está vigente. Entonces, lo que entiendo es el gobierno, para evitar que el aumento de las jubilaciones sea por arriba de la inflación, muy por encima, gracias al blanqueo, quiere modificar la fórmula. ¿Cómo le ves capital político para todo esto, Roberto? Yo agregaría un dato, que al margen de todas las triquiñuelas que quiera hacer el gobierno, la realidad es que más del 80% de la estructura básica del presupuesto, del salario, del presupuesto primario, son jubilaciones. En consecuencia, vos, todas las otras medidas que podés tomar para recortar el déficit fiscal. Son no son insignificantes, van a ser buenas, son importantes, pero el problema principal que tiene, y esto lo puede precisar mucho mejor él, es que más del 80% del presupuesto primario se lo lleva el tema jubilatorio. No tanto. 82. No tanto. 80. Es la partida más importante, 80% no jubilación. Sí, del presupuesto básico. Tengo te lo paso después si querés. No es tanto. Es alto, es la partida más importante, sí, pero no tanto. De todas maneras, ciertamente es el punto. Es claro. Ahí hay un dato interesante. Está también el tema de la edad, que no sé si lo van a modificar, aunque no sé si es tan significativo. Subir la edad jubilatoria. Pero sí el de la fórmula. La fórmula lo que hace es restringir la posibilidad de que el aumento sea mayor, es eso. ¿Sí? En el tema de tarifas, claramente por encima de la inflación. En el tema de jubilación, para bajar lo que es subsidios. O sea, estamos hablando de cómo bajar el déficit fiscal. ¿Cuándo son los subsidios? Claro. Sí, ¿de qué manera hasta ahora, lo el tema de jubilación, aunque la gente, obviamente, esto como nosotros con los salarios, todos nos parece que ganamos menos, los jubilados han cobrado más, les alcanza menos, pero es otra historia. Claro. Pero realmente en el tema del gasto primario, esa es la cifra. Y el otro tema que es jubilación y asignación universal por hijo. Claro, la fórmula ajusta no solamente jubilación, sino con lo cual está pegando a los sectores más vulnerables. Y en tarifas, Marcelo, en tarifas en realidad el gobierno no fue, en gas y luz, el gobierno no fue gradualista, el resto sí. Ahí hubo shock y hubo ajuste brutal al principio, de hasta 1000%. Después vino más plano, pero incluso ahora en tarifas deja de ser gradualista, o en todo caso hay un aumento gradual que ya está programado por encima de la inflación. Quiere decir que hay más gasto por un lado y sectores que sufrirán por otro. ¿Cómo va a ser la discusión política? No sé. Claro, ¿cómo esa es la bajar base real. El déficit, ¿no? Finalmente lo que estamos hablando, que no se le dispare el aumento de inflación de la jubilación por arriba de la inflación, asignación universal tampoco, y recortar subsidios en el tema del transporte. Es que si no, recurrís de nuevo a la deuda, que es hoy el parche que se encontró de corto plazo, pero también en el gobierno cuando les preguntás, te dicen que saben que la meta, el porcentaje respecto al PBI, tiene que ser limitado. Digo, si no cortás el déficit por algún lado, te seguís endeudando, cuando uno recorre cómo terminan las deudas de tan alto nivel, nunca terminaron bien. Entonces, ese es el desafío. Ahí digo, Ismael Bermúdez incorporó hace un rato en un artículo en clarín.com un dato interesante, que es que el ahorro fiscal es de unos 100.000 millones de pesos, que es lo que están buscando. Yo coincido con Marcelo. Cambiando la fórmula de la jubilación. Cambiando la fórmula de la jubilación. Coincido con Marcelo en que
algo tiene que haber complementario para negociar, porque así solo seguramente no va a pasar por el Congreso. Creo que puede atarlo de alguna manera, digo, claro, alguna variable al crecimiento, algo que implique poder mejorar el cálculo de las jubilaciones, porque de esa manera, si no va a pasar. o por lo menos va a ser una discusión muy grande. De todas maneras no tiene, ¿no? Insistamos con eso, no tiene impacto indirecto. Está sometido a una comisión para que estudie, no es una medida, ni siquiera es un proyecto de ley. No podría ser un proyecto de ley porque, insisto, está planteado la formación de una comisión. Va a ser más interesante el programa del próximo domingo, ¿no? Porque todavía hay... también, estamos conjeturando. Los datos los vamos a conocer mañana. No, bueno, de la edad, por ejemplo, que apuntaba Roberto, lo que dicen es no se va a tocar la edad, salvo para el caso de jubilaciones de privilegio. En el caso de jubilaciones de privilegio hay sectores que tienen jubilaciones de privilegio que arrancan a los 45, a los 50 años, en esas se elevaría la edad porque es lo que quieren eliminarlas o por lo menos reducir la cantidad de jubilaciones de privilegio que hay. Pero en la jubilación ordinaria la edad se mantendría como está hasta ahora. Por lo menos es lo primero que trasciende. Como contexto de todo eso, yo quiero recordar Macri en campaña, ¿no? Habló de pobreza cero, narcotráfico y unía a los argentinos. Ahora, Macri tuvo, no me acuerdo cuándo, una declaración que creo que es importante para tener el contexto de todo esto. Dijo en alguna aparición, en algún reportaje, el problema más importante de Argentina es el déficit fiscal. O sea, no es ni la pobreza, ni la desigualdad. El problema más importante de Argentina, lo dijo Macri, ¿no? En función de eso está esta segunda etapa del gobierno de Macri. ¿Cómo hacer para bajar el déficit fiscal? Pero ahí... Desde Macri ese es el principal problema de Argentina, dicho por él. Yo creo que Macri, que a veces confunde las palabras, lo que quiso decir que el principal problema es el gasto fiscal, más que el déficit. Y la verdad es que con esta medida que van a tomar, donde van a dar a unos y le van a quitar a otros, no se sabe cuál es el saldo final para ver si bajan realmente el gasto. Que ese es posiblemente el problema principal. En subsidios está claro, ¿no? O sea, en aumento de tarifas y el consecuente rebajar de subsidios, ahí está claro. Por eso vos sabés lo que de pronto lo que van a tomar, no sabés lo que van a entregar, tenés infinidad de medidas que va a haber, pero en el saldo final... La cuenta total, decimos. La cuenta no se sabe cuál es, qué se va a Por ahorrar. eso digo, el domingo que viene va a tener... No, pero es interesante hacia dónde va, o sea, cuáles van a ser los sectores a los que apunta Macri para este recorte. O sea, evidentemente se propuso bajar el déficit del año que viene, ¿no? Vos está planteando el presupuesto, ¿no? Un punto del Producto Bruto. ¿Y de dónde sale? 5.000 millones de dólares menos de déficit primario. ¿De dónde sale? Bueno, la mitad de eso, un poquito más de la mitad del aumento de tarifas. El aumento de tarifas con... la baja de subsidios. La baja ¿no? de subsidios. La mitad del déficit planteado en el presupuesto sale de ahí. Y el otro tema que... sale de usuarios y pymes, básicamente, o de todos, pero los ¿Vos decís a quién le golpea más? Y sí, clase media... claramente. Clase media... Sí. Clase media para arriba. Sí. Y la zona metropolitana, ¿no? ¿Cómo para arriba? ¿Por qué no para abajo? Porque la tarifa social ahí... ¿Del transporte? No. En gas, electricidad. No, pero ¿y transporte? Transporte hay que ver. Transporte claramente. No, transporte pega en todos lados. Y el otro es jubilados y AUH, con lo cual pega abajo. El recorte, vos decís, ¿quién lo va a pagar el ajuste el año que viene? Por lo menos, según... Sí. Hay que ver, porque según presumimos me quedo con hasta ver la ahora, foto obviamente. total, digo, porque el tema de ingresos brutos también tiene, digamos, una baja de ingresos brutos a pequeñas y medianas empresas les pega a favor, digo. Hay que ver cómo termina esa foto total. Lo cierto es que va a haber suba en el ABL, va a haber suba en el inmobiliario, tener suba de gas, tener suba de energía eléctrica y como contracara hay una reforma fiscal que tiene algunas bajas, pero hay que ver si ese shock que se trata de dar para atraer inversiones finalmente llegan o no. Bueno, y va a dar facilidades impositivas. Va a haber facilidades impositivas. Y si avanza el... ¿Cómo lo compensa? Ahora, una pregunta que les hago en general. ¿Por qué anuncia primero a gobernadores y legisladores y no a la gente? Digo, por decir algo, la gente, el público. Estás reclamando cadena nacional. No sé, cadena o algo que tenga que ver con los que van a pagar. Para no hacer directamente populismo. Porque si no sería... No, populismo puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Digo, si vos
Nada, es una broma, pero no tanto. Si te dirigís a la gente No, pero directamente hace gobernadores, y no a las sindicatos, instituciones, empresarios, de digo, cierta invitó forma, a mucha gente, digo, no solo a los gobernadores para la reunión más grande. Bueno, pero que son 300 personas. Totalmente, sí. Igual en ese marco es este sueño que tienen, que es más de Lopetegui y Quintana, de hacer una especie de acuerdo país grande con el tema de la institucionalidad y de hacia dónde va el país, que ese es un debate, te digo, que va... Si lo otro es complejo, esto ni te cuento. No lo plantean así, lo plantean como nosotros lanzamos estos consensos básicos, repiten esa palabra, una cajita de consensos básicos, la figura que usan, para después discutir. No aspiran, no pretenden en una mesa con empresarios, sindicalistas que firmen nada parecido al Pacto de la Moncloa, porque saben que no lo pueden lograr. Claro, no hay comisiones como en el Pacto No hay comisión, de la Moncloa. pero sí la intención de un acuerdo. Claro, de consensos básicos, yo creo que quieren negociar con los empresarios todo el tema impositivo, está la posibilidad del impuesto a la renta financiera, ¿no? También que ese es un punto interesante y no se conoce la dimensión, si va a existir y en qué magnitud. Después con los gobernadores, todo lo que tiene que ver con la coparticipación y sobre todo ante la posibilidad de que la Corte Suprema apruebe el Fondo de Reparación Histórica para la provincia de Buenos Aires, y con los sindicatos la reforma laboral, digamos. Esto es lo básico, claro, que quiere negociar, y con el Congreso, porque es donde va a ir la mayor parte de las leyes para ser aprobadas. Yo veo tres cuestiones que me parece que están poniendo el gobierno al punto, ¿no? Una es la inflación. Ellos lo que dicen, el gobierno, es un poco de inflación, se acabó. O sea, el concepto de un poco de inflación está bien, quieren dejarlo atrás. El otro es en la educación. No le está saliendo. Perdón. No le está saliendo. No, bueno, pero además hablamos de los próximos 2 años. Reconocen que les está costando más de lo que pensaban. Por eso mantienen la tasa alta del EVAC y suben y demás. Pero prometieron hace 2 meses que el último trimestre iba a haber 1 punto. Después corrigieron hace 20 días y dijeron que iba a haber 1 punto en diciembre, y no va a haber 1 punto en diciembre. Realmente, la verdad, que inclusive la pregunta es, ¿para qué hacen estos anuncios? Sí, no pierden más que ganan. Realmente, porque es una forma de descrédito que no se alcanza a entender. Claro. El otro punto es la educación, donde dice educación con prueba de niveles para alumnos y para maestros, lo cual es un punto conflictivo con los gremios también. Y el tercer punto, que tiene que ver con la integración al mundo. Hablan de integración inteligente al mundo en detrimento del vivir con lo nuestro, digamos, que imperó en estos años. Así que bueno, habrá que ver, digamos, cuando se conozca a fondo los anuncios, cuáles de estos ejes son respetados. En un punto es como si arrancara ahora la agenda de Macri propia, ¿no? Sí. Como que estaba postergada en el marco de... Sí, estaba como... El gobierno, como que arranca... De todas maneras, la letra chica, ¿no? Porque estoy seguro que mañana el discurso de Macri, 30, 40 minutos, habla él solo. El domingo? No, va a ser generalista y conceptual. Sí. ¿No? Supongo que con la mayoría de lo que diga, con la mayoría, uno va a ser difícil estar en desacuerdo. Después va a ver cómo eso se plasma en los proyectos de ley, los acuerdos concretos. ¿Quién puede estar en contra del blanqueo laboral? Ahora, el blanqueo laboral se sabe, va a ser muy generoso con los empresarios. Ellos ya lo dijeron, se lo dijo Triaca a los sindicalistas. La duda es qué pasa con los que estaban trabajando en negro. ¿Qué se les va a reconocer? ¿No? Para los empresarios muy generoso, porque les va a perdonar toda la deuda, los juicios civiles, van a quedar libres de todos los delitos cometidos con el empleo en negro. Ahora, para quien estuvo trabajando en negro, el reconocimiento de aportes. ¿De cuántos años? Lo pone el antigüedad. Bueno, y lo otro muy polémico que planteaban era que sacar la doble indemnización por estar en negro. O sea, que de aquí en más no sea un agravante en caso de despido, una multa adicional por estar en negro. Entonces el trabajador que pase a estar en negro no va a poder en el momento de demandar además por la multa por haber estado en negro. Lo que pasa es que todavía la letra chica real de la reforma laboral... No, eso es el mes que viene. Pero digo, es cierto que eso está pasando. Te falta esa letra. Porque el acuerdo macro es verdad, ¿quién no va a estar de acuerdo con un blanqueo laboral si le mejora la situación a la mayoría de los que están en ese 35% en negro? ¿Quién va a estar en desacuerdo con la idea de mejorar
la posibilidad de invertir en el país, si eso genera más puestos de trabajo. Digo, la macro en cuanto a discurso está bárbara. Pero alguien cede. O y sea, hay que ver quién gana y quién pierde, sí. La reforma tributaria, de izquierda a derecha, todos coinciden en que hay que cambiar la estructura impositiva. El tema es cómo, qué impuestos subís, qué bajás, qué creás, qué sacás. Por eso hay que ver el fondo del conurbano va a ser chica. más polémico. Digo, ahí ya dijeron que independientemente de la Corte van a avanzar con el tema de la posición más de la provincia de Buenos Aires y estás hablando de 53.000 millones de pesos del fondo. Digo. Ahí la Corte muy políticamente está esperando a ver que lo resuelvan un poco los gobernadores y pisó el fallo del reclamo de María Eugenia Vidal, La ¿no? Corte tardó 8 años en decidir el tema de Santa Fe y Córdoba y San Luis. Y quieren que en menos de un año lo resuelvan ahora para la provincia de Buenos Aires. Lo va a tener a fin de año. Bueno, lo va a tener, pero digamos, la justicia express es como la justicia lenta, a veces. Claro, pero en este caso yo creo que por lo menos los miembros de la Corte Suprema creen que van a tenerlo listo el fallo. Me parece que no le van a dar los 53.000 millones, le darán un poco menos. Algunos hablan de 30, 35.000 millones. Y después tiene que resolver Macri con los gobernadores. ¿A costa de quién? Bueno, ¿a costa de quién? Porque va a aumentar la cuota, digamos, de lo la que coparticipación del percibe impuesto María al Eugenia cheque, Vidal. digo, claro, exacto. Pero, ahí los van a correr con la ley de responsabilidad fiscal, con este compromiso que firmaron los gobernadores de decir que se iban a comprometer a determinado recorte de costos. Esa la teoría también de jefatura de gabinete, es que si cumplen con la responsabilidad fiscal, no necesitarían del excedente del fondo del conurbano. Bueno, hay claro. que te digo, sentar en esa mesa, yo creo que ahí va a cambiar todo. Ese rompecabezas es tan difícil. El de las provincias con la coparticipación, con el fondo de conurbano, es un rompecabezas difícil. Claro, porque si sube el monto que cobra provincia de Buenos Aires, es a expensas de los demás de las demás provincias. Es así, alguien pierde. Alguien pierde, indefectiblemente. O la nación. O la nación. Y la nación está con el problema del déficit para no seguir endeudándose. Es un rompecabezas muy difícil. Ahora, es un clásico de Macri, digo. Si uno sigue la trayectoria de Macri como jefe de gobierno, arrancó con un aumentazo del ABL y un aumentazo del boleto del subte cuando era jefe de gobierno porteño. Y endeudamiento. Y endeudamiento. Y esta gestión arrancó en los primeros 2 años con todo el tarifazo. De luz, aumentazo de gas. Y bueno, y ahora esto da la sensación que va por el mismo lado y después va acomodando, pero sí es de poner un aumento fuerte. Ahora cuando parece tiene que a la gente le gusta corregir los desequilibrios de entrada. Cuando tiene el margen político, digamos, que es lo que indican los libros. Ganaste una elección. Claro, pero lo que ganó, que un poco no, vuelve a ganar. Al cabo de 2 años logra más fortaleza. Es tratar de convertir ese 42% en un, digamos, convertir la aritmética del 42 en un 80 político. Eso lo tenés que hacer rápido, porque se te empieza a derramar, sino a perder. Y por ahí es al revés. Por eso es esto. Por ahí es al revés. Arriesgo a perder parte de ese 42 en un año para volverlo a recuperar en la última etapa cuando vaya a la reelección. Cuando vaya a la reelección. Y el año que viene no es electoral. Me parece más sofisticado, más inteligente, de acuerdo a lo que son los representantes de esta administración, ¿no? Pensando en el esquema del año pasado. Ahora, de todas maneras, con una mirada económica, Argentina tiene varios problemas, pero 3 muy grandes y algunos de ellos, lo que trasciende de los anuncios de mañana, no apuntan a corregirlo en lo más mínimo. Uno es falta de creación de puestos de trabajo en blanco. Argentina hace muchos años que no crea puestos de trabajo en el sector privado, no lo viene haciendo tampoco en este gobierno. Empezó destruyendo, después recuperó un poquito, pero es estructural. Y ahí la única medida que ha trascendido es la rebaja de aportes, ¿no? Abaratar el costo laboral sin tocar el salario. No me parece que sea eso suficiente como para modificar ese problema estructural. El otro es la inflación, que les está costando realmente mucho, más aún teniendo en cuenta naftas, electricidad, transporte, que de alguna manera no haces de ese problema algo inercial, aumento de tarifas, aumento de salario, aumento de tarifas, etc. Y el otro problema muy serio, Argentina no exporta. El déficit comercial, además, el déficit de comercio exterior, el tema de los dólares. Argentina tiene un déficit comercial y las exportaciones están estancadas y nada indica que ninguna de estas medidas vaya a impulsar un cambio. Y eso es gravísimo para un país que no... Igual baja la inflación en ningún país del mundo, y bueno, vos lo sabés bien, Marcelo, es de 2 años. Digo, la mayoría, hay un estudio hecho entre más de 140 países, se tarda de 3 a 6 años promedio para empezar a bajar los indicadores. El tema es que la meta que pusieron era
cuanto menos optimista de lo que iba a bajar Sí, el incremento de precios. En términos de inflación, Argentina es incomparable con cualquier otro país del mundo. Claro. Bueno, pero digo, en términos por de su historia, recetas son por las sus mismas. antecedentes. Lo que- ¿no? Digo, en términos de recetas, lo que están aplicando también tiene bastante en común con lo que ocurre afuera. Digo. Bien. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Tenemos muchos temas todavía aquí para seguir conversando en Ronda de Editores.